sobre la Kolmogorov-Smirnov, y más bien dice que es poco confiable y habla sobre las correcciones. De hecho, habla sobre la prueba de Lilliford, que es una corrección sobre la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Precisamente eso era lo que yo les mencionaba en la clase pasada, que la estadística no es fija, la estadística sigue evolucionando y a medida que pasa el tiempo se siguen inventando correcciones y nuevas pruebas y nuevas formas gráficas de análisis de datos, y este video es un buen complemento a lo que yo les voy a dar en el video o a mis videos para que vean primero que hay cosas que yo enseño y que no dice el video, y hay cosas que este video dice y que yo no enseño. Y aparte, para que vean un poco las contradicciones que se dan. Pero esas contradicciones son normales porque de eso se trata la ciencia. La ciencia se trata de ver distintos puntos de vista, que ustedes aprendan de los distintos puntos de vista y que así tomen decisiones. Nada más les reitero, recuerden lo que les dije en la clase pasada, de que, y comparen esto con ese video. Recuerden que la mayoría de mis colegas de la escuela de estadística prefieren usar la Kolmogorov-Smirnov. Entonces, comparen eso, esa visión de la mayoría de profesores de la escuela de estadística con lo que dice ese video. Bueno, ¿alguien algún comentario que quiera hacer? Ok, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a empezar nuevamente. Recuerden que yo no acostumbro subirles estos documentos o estos archivos de Excel, precisamente porque yo quiero que ustedes mismos sean los que copien y peguen. Entonces, este primer caso, el que dice primer caso, en una población específica de hombres, es el que tienen en el documento que se llama C4, en la página 7, en la página 8. Este que dice, en una población específica de hombres, se ha determinado que el peso promedio del adulto de 18 años o más ha sido históricamente de 60 kilogramos, con una desviación estándar de 20 kilogramos. Sin embargo, un cambio en la dieta, en la que los chicharrones de cerdo han sustituido a los picadillos de vegetales, hace pensar que el peso promedio sea, déjenme practicar que el peso promedio aumentó con un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Se toma una muestra de 2,000 personas y se les pesa con una báscula estandarizada. En esta muestra se obtuvo que el peso promedio de los hombres es de 63 kilogramos. Prueba la hipótesis de que el peso promedio de los hombres ha aumentado con un alfa de 0.05. Antes de empezar con los cálculos, resaltar algunos de los aspectos del problema. Lo primero que todo es que estamos hablando de una variable cuantitativa continua, o sea, peso. Y ustedes saben que las variables cuantitativas se pueden resumir ya sea con promedios o con medianas. La moda en general también se puede usar, aunque si es una variable cuantitativa continua, la moda a veces no es tan útil. Después, vean que lo primero que todo es que se les está dando información histórica. Cuando hablamos de información histórica, eso es lo que nosotros diríamos que es la información de la población. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, y aquí yo quiero ligar este curso de segundo año con lo que ustedes llevaron en primer año en generales, recuerden que lo primero que ustedes los ponen a hacer para una buena investigación es primero plantear la hipótesis, pero también hacer una revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es fundamental para la investigación. Bueno, esta información de 60 kilogramos y de desviación estándar de 20 kilogramos, técnicamente se obtiene de la revisión bibliográfica, de lo que ya se conoce. Y volvemos a conectarlo con las premisas de Popper. De que Popper lo que dice es que el conocimiento histórico es lo que ya tiene la ciencia, lo que se ha generado anteriormente. Entonces, esta información es lo que ya generó la ciencia.
Después dice, sin embargo, un cambio en la dieta en la que los chicharrones de cerdo han sustituido a los picadillos de vegetales hace pensar que el peso promedio se ha incrementado. Aquí esto es la dirección de la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque esta es la idea por la cual nosotros estamos haciendo la investigación. La investigación nos dice, los hábitos alimenticios han cambiado en forma perjudicial porque está haciendo que el peso aumente. Así que esta parte en el enunciado del problema es lo que nos habla de la hipótesis alternativa. Por último, dice que ya se toma el tamaño de muestra y se toma el peso promedio y el nivel de significancia. Vean que la desviación estándar proviene de los conceptos históricos, mientras que la muestra lo que nos está generando es el peso promedio. Así que este es un ejemplo del caso 1, cuando se conoce la variancia poblacional, porque la desviación estándar proviene de la población. Y si ese es el caso, entonces vamos a usar como distribución muestral la distribución normal. Si ustedes quieren, pueden copiar y pegar todo esto en un documento de Excel, porque aquí es prácticamente les estoy mostrando el, el mismo enunciado. Les estoy mostrando el mismo enunciado. ¿Dudas con lo que acabo de decir? Bueno, entonces, en todos los ejemplos que voy a hacer ahora, voy a usar los tres métodos. Voy a usar el método de los cuantilos, el método de las unidades de medición y el método del pi-value. ¿Por qué enseño los tres? Entonces, y esto yo creo que vale la pena mencionarlo. Lo que nosotros usamos los estadísticos profesionales en la vida diaria es el método del pi-value. Y por eso sus profesores de Introductoria 2 trataron de enseñarles cómo se calcula el pi-value. Sin embargo, a mí me parece que es importante que veamos todos los tres métodos. ¿Por qué? Primero, porque si algún amigo de ustedes que estudia en otra universidad les pide ayuda, en otras universidades, particularmente en otras carreras, se utiliza todavía el método de los cuantilos. El método de los cuantilos es el Z calculado y el Z tabular. Y después el método de las unidades de medición nos va a servir para poder calcular manualmente la potencia. Repito, el método de las unidades de medición es el que nos va a servir para poder calcular la potencia. Entonces, empecemos con el método de los cuantilos. Primer paso, vamos a plantear las hipótesis nulas y alternativas y vamos a tomar toda la información. La hipótesis nula es mu igual a 60. La hipótesis alternativa es mu mayor a 60 porque el enunciado lo dice que se cree que se ha incrementado el peso promedio. Y recolectamos o planteamos lo que nos dice el enunciado, que el tamaño de muestra es 2000, alfa igual a 0.05, X barra, que es la información de la muestra, es 63, y la desviación estándar poblacional es sigma. Aquí la desviación estándar proviene de la muestra. Por último, se calcula el Z tabular, que va a ser positivo porque la hipótesis alternativa es mayor, hubiera sido negativo si la hipótesis alternativa es menor, y hubiera sido más menos si la hipótesis alternativa hubiera sido diferente. Aparte es 1 menos alfa porque es prueba de una cosa. Entonces, les doy tiempo para que copien esto en su archivo de Excel. O si lo que están es tomando fotos o pantallazos para que lo peguen. Aún así les pido que ojalá abran Excel para que ustedes hagan los cálculos y vean las funciones que vamos a usar.
Profe, ahí dice que sigma es igual a 20, ¿verdad? Sigma es igual a 20 porque era lo que teníamos aquí. Ok. Dice que la desviación estándar poblacional es de 20 kilogramos. Gracias por la pregunta. Hagan todas las preguntas que sean para que quede claro. Les doy tiempo. Repito, vean que la hipótesis nula es mu igual 60. La hipótesis alternativa es mu mayor a 60 porque el enunciado dice que se cree que el peso ha aumentado. ¿Listos o alguien necesita más tiempo? ¿No? Ok. Entonces, vamos a seguir así. ¿De qué se trata el método de los cuantilos? Bueno, de plantearlo todo en términos de los cuantilos de la distribución normal. Repito, vamos a usar la distribución normal como la distribución muestral de nuestro estadístico de prueba. Vamos a usar la distribución normal como la distribución muestral de nuestro estimador. Y aquí nuestro estimador sería este z calculado, o sea, es x barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Todos los cálculos, las probabilidades, el pi-value, las zonas de rechazo o de no rechazo, están basadas en la distribución muestral. Todas las probabilidades están basadas en la distribución muestral, o sea, la distribución de probabilidad del estimador. Entonces, podemos hacer esto. Y vean que x barra es 63, mu es 60, sigma es 20, porque eso era lo que teníamos, y n es 2000, o sea que aquí pongo raíz de 2000. Hago todos los cálculos y arriba tengo el 3 en el numerador y abajo en el denominador el punto 447. Y si hago 3 entre punto 447, que es lo que estoy haciendo aquí, 3 entre punto 447, obtengo un z calculado de 6.71. Ajá, claro que sí. Recording in progress. Ok. Vean aquí como el punto 447 lo que estoy haciendo es igual a 20 entre raíz de 2. Tengo el z calculado de 6.71. Y vean que aquí tenía mi z tabular. Ah, bueno, perdón, aquí esto se me olvidó decirlo. El z tabular es z de 1 menos alfa, o sea, z de 1 menos 0.05. Y el z tabular lo encontré con esta función. Inf norm stand .95. ¿Por qué .95? Porque .95 es 1 menos 0.05. Esta es la función. ¿Sí? No me está dando igual los decimales del último. Puede ser porque yo lo que hice es nada más 3 entre .447. Pero Okay. recuerden, no importa. Vea, aquí ¿quién fue la que habló? Génesis. Génesis, vea, le agradezco mucho a Génesis por recordar esto. Vean, no se estresen por los decimales.
Porque como les dije, yo soy de los que creo, porque así me lo enseñó el profesor que me dio métodos e introductoria 1, la estadística es la disciplina de la aproximación. Si un profesor de estadística les baja puntos porque en lugar de 6.71 calcularon 6.70, ese profesor no entiende lo que es la estadística. Pequeñas diferencias en decimales no son nada, porque en realidad todo se basa en aproximaciones, en distribuciones de probabilidad. Así que, nuevamente, le agradezco a Génesis por la pregunta para hacerles ese recordatorio. No se estresen cuando tengan pequeñas diferencias en decimales. Obviamente, si a ustedes les da aquí 5.8, pues sí, esa sí es una diferencia bastante grande. Pero si les dio 6.70, 6.71, 6.72, eso no es nada. Ok, aquí tenemos la función int norm stand, nos da 1.645. Entonces, esto en mediación virtual, yo les puse el código de R que yo usé para este tipo de gráficos. Aquí tenemos que la zona de rechazo, la zona de no rechazo va desde menos infinito a 1.645. La zona de rechazo va desde 1.645 hasta más infinito. Esto es así, o sea, nuestra zona de rechazo está a mano derecha porque nuestra hipótesis alternativa es mu mayor. Nuestra hipótesis nula es mu mayor a 60. Así que eso hace que nuestra zona de rechazo esté en la derecha. Y ya sabemos que el 6.71 que tenemos aquí cae en la zona de rechazo porque el 6.71 cae como por aquí. ¿Sí? El 6.71 cae como por aquí. Entonces cae en la zona de rechazo. Como el z calculado es igual a 6.71, cae en la zona de rechazo. Y la conclusión sería, lo que tengo aquí, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media del peso en esta comunidad es igual a 60 kilogramos con alfa de 0.05. Para efectos de examen no es necesario que ustedes dibujen en forma muy bonita la zona de rechazo de no rechazo. Incluso la pueden dibujar en un papel y no mostrármela a mí, pero con que la conclusión esté bien, yo se los acepto. Y recuerden que la forma en que ustedes contesten y hagan la conclusión, eso yo lo voy a evaluar. ¿Dudas al respecto? ¿Observaciones? Profe, A ver, Ah, primero, bueno, si quiere usted primero, Daniel. okay. Primero Daniel y gracias. después José Pablo sí, de Daniel. Para efectos de examen, ¿eso se podría hacer con R? Bueno, no sé si se puede, de hecho, pero si se pudiera, sí se puede hacer como con R y nada más darle usted como la conclusión y digamos, los demás números, obviamente. Claro que sí, de hecho, como les digo, yo les puse el código para dibujar este tipo de gráficos, está en mediación virtual, no lo pueden hacer en R. Y si ustedes tienen un código, por ejemplo, con ggplot, en el que grafican en forma todavía más bonita, perfectamente lo pueden hacer. Porque yo esto no lo hice con ggplot, sino que lo hice con plot. Perfectamente, si ustedes conocen R, lo pueden hacer. Y si ustedes saben cómo hacer este dibujo en Excel, súper bien. Y si saben hacerlo en Python, súper bien. Y si saben hacerlo en Visual Basic, súper bien. Yo trato de ser suficientemente flexible, porque lo que me interesa es que ustedes sepan tomar las conclusiones y hacer el procedimiento. ¿Con eso le contesto bien, Daniel? Sí, Súper bien. José Pablo, adelante. Sí, pero bueno, yo creo que antes de... Había otro compañero. Es que yo había levantado la mano, entonces ahí pareció como que yo era el que había hablado, pero es que había otro compañero que había hablado antes de mí. ¿Cuál era el otro compañero? ¿El otro Daniel? Ah, ¿Era sí, o no? profe, era yo. Profe, nada más si podía subir un poco para ver bien el gráfico, por favor. Ok, claro que sí. Gracias. Lo que voy a hacer es
Y aquí ven la conclusión y el gráfico. Si quieren, como era ver el gráfico, José Pablo, si quiere puede hacer la pregunta. Sí, pero no, nada más que, ¿por qué era que nuestra zona de rechazo estaba a la mano derecha? La zona de rechazo está a mano derecha porque la hipótesis nula era mu mayor a 60. Ah, Si la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es mu mayor a 60, la zona de rechazo está a mano derecha. Si hubiera sido mu menor, la zona de rechazo hubiera estado a la izquierda. Y si era mu diferente, la zona de rechazo está en ambas colas. ok, perfecto, perfecto. That's right. Ok, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, ¿me adelante. podría explicar otra vez cómo fue que se sacó ese 1.645? Claro que sí. La función es esta. Aquí tenemos que usamos un positivo y aparte es 1.645 porque esta función que se llama infnorm es una función en la cual la alimentamos con una probabilidad y nos genera el cuantilo. Si la función hubiera sido dist norm o cualquier función que se llame dist, nosotros la alimentamos con el cuantilo y nos genera la probabilidad. Todas las que se llaman inf, la alimentamos con una probabilidad, o sea, el 0.95, porque es 1 menos 0.05 y nos genera el cuantilo. ¿Con eso le queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Steve, usted que tiene el micrófono prendido, ¿me pregunta? No, no, ok. Ok, este es el método de los cuantilos. Pero vean que ahora lo vamos a hacer con el método de las unidades de medición. El método de las unidades de medición es la misma hipótesis nula, véanlo aquí, la misma información, así que ustedes pueden copiar y pegar, o si quieren no la copien. La información que teníamos antes. Lo pueden copiar y pegar o se pueden referir a ella después. Pero aquí lo primero que tenemos es calculamos el X barra tabular. ¿Por qué? Porque ya no es necesario tener un Z calculado, porque el Z calculado en realidad era este 63 estandarizado. Nuestro Z calculado era el 63 estandarizado. Así que esta información, el 63, es nuestro X barra calculado. Y ahora lo que nosotros necesitamos es calcular el X barra tabular. Y el X barra tabular, vean que esta fórmula la estoy tomando del documento de Word. De aquí. Porque estamos en el caso 1. La hipótesis alternativa es mu mayor a 60. Así que es esta la fórmula que estoy utilizando. Y esta fórmula es la que copio aquí en Excel. Les doy tiempo si lo quieren poner de alguna forma o de la otra. Adelante, dígame. El muestral. El X barra calculado es el muestral. Sí, gracias por la pregunta. El X barra calculado es el muestral. Ok, y vean cómo lo calculamos. Aquí lo que pondría es que X barra tabular es 60 más 1.645.
¿Dónde busco ese 1.645? Precisamente, bueno, perdón, eso no lo tengo, ¿verdad? Esto lo debería de escribir aquí. El Z, perdón, no. Este 1.645 precisamente era este Z tabular. Este 1.645 era este Z tabular que tengo aquí. Así que aquí sería mu k más Z de 1 menos alfa, o sea, el Z de 0.95, el 1.645 que calculamos antes, por 20 entre raíz de 2000. Esto sería igual a 60 más 1.645 por 0.447. Esto es igual a 60 más 0.735. Y esto sería igual el X barra tabular a 60.735. Les doy tiempo para que lo copien. Les doy tiempo para que lo copien. Profe, ¿este método cómo se llamaba? Es el método de las unidades de medición. Recuerden que este 1.645 lo tomé de la función inf norm. ¿Están? En otras palabras, 1.645 es igual a aquella función que decía inf norm. Vean que aquí automáticamente le sale esta. Bueno, aquí da 1.645. ¿Y qué hacemos con este X barra tabular? Bueno, nuevamente planteamos la zona de rechazo y de no rechazo. La zona de no rechazo va desde menos infinito hasta 60.74, que fue lo que calculamos aquí. Y la zona de rechazo va de 60.74 hasta más infinito. El 63 cae como por aquí. El 63, véanlo aquí. Caería aquí, o sea que caería en la zona de rechazo. Y dado que cae en la zona de rechazo, llegamos a la misma conclusión. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar, o sea, la conclusión es que rechazo la hipótesis nula. O sea, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el peso promedio es igual a 60, con una significancia del 5%. Exactamente la misma conclusión anterior, que es la que tengo aquí. Aquí les pongo la conclusión y el gráfico para que lo tengan. Les doy tiempo, trato de ir lento y despacio con buena letra.
Profe, yo creo que en Intro 2 nosotros lo vimos, pero como combinadas estas dos. No sé si soy yo o la que lo están analizando así. En realidad, excelente su análisis y su recordatorio, porque a lo que yo quiero llegar es que, ¿qué es este 60.735? Es nuestro Z tabular. O sea, el 60.735 es el X barra, perdón, el Z tabular que teníamos es el 60.735 estandarizado. Y el Z calculado era este 63 estandarizado. Entonces, este gráfico es totalmente equivalente, este gráfico que vimos con el método de los cuantilos, es totalmente equivalente a este gráfico con el método de las unidades de medición. Véanlo, lo voy a minimizar para que vean algo. Ocultar, no, mostrar. Vamos a ver si me sale. Ocultar. ¿Qué hice? Véanlo aquí, los dos gráficos. Lo voy a hacer. Yo sé que se ve muy pequeño, pero es para... Los dos gráficos son totalmente equivalentes. Las zonas de rechazo y de no rechazo están en el mismo lugar. Y aquí se queda más claro que el 1.645 que tenemos aquí es equivalente al 60.74 que tenemos aquí. En otras palabras, los gráficos son equivalentes porque los métodos serían equivalentes. Aquí dice, bueno, ese es un mensaje no para mí, sino para el resto de compañeros. Aquí ya sí dice que la persona que está grabando la clase podría compartir la grabación, por favor. En esto yo les recomiendo que ustedes se traten de poner de acuerdo. Yo sé que apenas estamos en la segunda semana, pero sí sería bueno que ustedes se pongan de acuerdo como compañeros, ¿verdad? Para tener un protocolo más claro al respecto. Entonces, muy bien la observación de Génesis. Si lo vieron combinado, es porque básicamente esos dos métodos son totalmente equivalentes. Esos dos métodos son totalmente equivalentes. Y en realidad no solo esos dos métodos, los tres métodos. Así que vamos ahora con el método del pi-value, que se supone que ya algunos de sus profesores de Introductoria 2 ya lo vieron. Como se dijo, la información se utiliza la información del método de los cuantilos. Entonces, uno empieza con la información del método de los cuantilos. Como la hipótesis alternativa plantea que mu es mayor a 60, entonces el p-value sería probabilidad de que x barra sea mayor a 63, dado mu es igual a 60. En otras palabras, el p-value es, y aquí esta definición, por favor anótenla, la voy a decir lo más despacio posible. El p-value es la probabilidad de observar el valor de la muestra o uno más extremo condicional a la hipótesis nula. El p-value es la probabilidad de observar el valor de la muestra o uno más extremo condicional a la hipótesis nula. La hipótesis nula aquí es mu igual a 60. Y el valor de la muestra es 63 y aquí sería uno más extremo, o sea, aquí es x barra mayor a 60, mayor a 63 porque la hipótesis alternativa es mu mayor a 60. Entonces aquí ponemos x barra mayor a 63 porque es la misma dirección de la hipótesis alternativa. Olger dice que claro que sí. Claro que. Ok.
Seguimos. ¿Puede repetirlo el p-value? El p-value es la probabilidad de observar el valor de la muestra o uno más extremo, dada la hipótesis nula o condicional a la hipótesis nula. Ok, esto es equivalente a la probabilidad de que z sea mayor a z calculado. O sea, esto ya lo habíamos calculado, es la probabilidad de que z sea mayor al 6.71 que calculamos con el método de los cuantitos. El p-value entonces sería, vean que como aquí tenemos z mayor, la función dist norm stand lo que me genera es la probabilidad de que z sea menor o igual a ese valor. Así que el p-value, como aquí es mayor, aquí tenemos que poner 1 menos distribución normal estándar n, 6.71 y verdadero. Les dejo a que puedan usar a que les quede claro la función. Profe, se le agrega ese uno menos por ser cola derecha, ¿verdad? Se le agrega 1 menos por ser cola derecha. Correcto. Muy buena observación la de Iván. Se le agrega el 1 menos porque es la cola derecha. Porque todas estas funciones de Excel lo que nos dan es la probabilidad de z menor. La probabilidad de z menor o igual a algo. Creo que esto me hizo falta. Esto está aquí. Perdón. Es por esto. Siempre que ustedes tengan probabilidad de z mayor a algo, ustedes lo transforman a 1 menos probabilidad de z. Aquí sería menor o igual. Aquí tendría, me hizo falta el igual. Por eso es que usamos el 1 menos. Profe, disculpe. Sí. En la primera fórmula el P barra dice X barra mayor que 63. X barra mayor a 63. Okay. Gracias. En realidad aquí también debería ser mayor o igual. Y aquí entonces debería ser mayor o igual. Y vean que nos da, el p-value nos da .000000000097. ¿Pero qué es ese valor? Ese valor es casi 0. Y la regla de decisión es que se rechaza H0 si el p-value es menor a alfa. Por definición, casi 0 es menor a 0.05. Así que se rechaza H0. Se llega a la misma conclusión. Con los 3 métodos se debería llegar a la misma conclusión. Ese es el método que usamos la mayoría de los profesionales en estadística. Y en el video que les compartió Iván, de hecho, el expositor menciona al final de cuentas el método del p-value. En español, p-value se denomina probabilidad asociada. Pero es importante que ustedes conozcan los 3 métodos, precisamente por lo que vamos a ver en la potencia de la prueba en la semana después de Semana Santa. Pero ¿puede poner otra vez la formulita que está como antes del casi 0? Esa. Estaría. Aquí está. Se los voy a copiar al chat. Ahí está en el chat, por si la quieren copiar y pegar. Y vean que yo ahí estoy poniendo 6.71. Si ustedes en realidad hubieran referido en la fórmula al valor con todos los decimales, no les hubiera dado el .000097, sino otro valor. Pero a fin de cuentas, es lo que yo le decía a Génesis al principio, es casi 0, son valores aproximados. ¿Dudas, observaciones, comentarios, reflexiones filosóficas que quieran hacer ustedes?
Bueno, si no, vamos al siguiente caso. El siguiente caso es un ejemplo del caso 2. Un producto a granel se empaca en estañones que deberían tener en promedio 70 libras con una máquina empacadora. Se saca una muestra de 250 estañones para verificar si la máquina está llenando los estañones correctamente. La muestra tiene una media de 69 libras con una desviación estándar de 3 libras. Pruebe la hipótesis de que la máquina está llenando correcta o incorrectamente los estañones. Entonces, para ustedes, ¿cómo, si ustedes piensan que ustedes son los, digamos, son inspectores, son los dueños de la fábrica, los dueños de la fábrica que llena los estañones? ¿Qué querría decir que se llene incorrectamente? ¿Qué sería perjudicial para, digamos, qué sería, en realidad no, perjudicial para el consumidor? Aquí ustedes no son los dueños de la fábrica, son los inspectores. ¿Qué sería perjudicial para el consumidor? Entonces le podría poner una multa al empresario. A ver quién quiere decirlo. O si no, yo hago en la pregunta. Vamos a... Que tengan menos cantidad. Que tenga menos cantidad, correcto. ¿Por qué? Porque si tiene menos cantidad, se está llenando menos, eso le sirve para el productor porque se está ahorrando costos. Pero en realidad, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio lo podría castigar porque está diciendo que llena 70 libras cuando en realidad llena menos. Vean, y esto es muy importante. Esto lo que quiere decir es que la dirección de la hipótesis alternativa, y le agradezco mucho a Josué por haber contestado, la dirección de la hipótesis alternativa no se toma de aquí, no se toma de la información, no se toma del X barra, se toma de la lógica. La hipótesis alternativa siempre se plantea con base en la lógica de del problema. Aquí entonces la hipótesis alternativa debería ser mu menor a 70 porque ese sería el llenado incorrecto. Aparte, vean que lo que nos está dando la información histórica es que el promedio debería ser 70. La muestra se toma 250 estañones y con la muestra estamos calculando la media, o sea, el promedio aritmético y también la desviación estándar. Este es un ejemplo del caso 2 porque la desviación estándar proviene de la muestra y el tamaño de muestra es mayor a 30. Repito, este es un ejemplo del caso 2 porque n es mayor a 30 y la desviación estándar se obtiene de la muestra. Por último, estamos usando una significancia de 0.01. Esto es para ilustrar que no solo se usa un alfa de 0.05, sino que podemos usar otros alfas. Si ustedes quieren, copian y pegan este enunciado a Excel. Y aquí tendríamos entonces esto es, vamos a ver, prueba con varianza desconocida. Ok, vean que aquí está el ejemplo. Voy a hacer más grande. Aquí está el ejemplo. Y vamos a empezar con el método de los cuantilos. El primer paso, planteamos la hipótesis nula, mu igual a 70. La hipótesis alternativa, como bien lo dijo Josué, mu menor a 70. N igual a 250, alfa igual a 0.01 porque esa es la significancia. X barra es 69 porque ese es el promedio de la muestra y la desviación estándar S es igual a 3. Y después vamos a calcular el Z tabular porque estamos utilizando el método de los cuantilos. Les pido entonces que vayan ustedes metiendo la información en Excel.
Y mientras meten la información, nada más un cuento, porque a mí me gusta contar cuentos. Yo aparte de profesor en la U, bueno, yo soy profesor ahora a tiempo completo, pero durante mi vida profesional yo trabajé en estadística y censos, trabajé en el OIJ y también he trabajado como consultor. Yo hago consultorías, aunque hace mucho que no me contratan de consultor porque estoy muy ocupado con ustedes, los estudiantes de estadística y con mis obligaciones de investigador en el CCP. Pero una vez me contrataron como perito estadístico. Entonces, eso es cuando un abogado o el Poder Judicial lo contratan a uno para dar un peritaje. Un peritaje es un criterio experto. En realidad aquí no fue el Poder Judicial, sino que fue un abogado porque había una denuncia contra una empresa por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Le hicieron una inspección en un supermercado y encontraron que los paquetes en promedio tenían menos. Entonces, yo como perito estadístico les dije que era lo correcto en la inspección, como debía ser un muestreo, y por qué cuando se toma una muestra hay un error muestral. Entonces, que no solo porque el valor de la media es de menor al valor de referencia, se puede castigar a la empresa. Al final la empresa no fue castigada porque el MAKE hizo un muestreo incorrecto. Vean que esto para cuando ustedes se gradúen también es un campo que es interesante. Hay muy pocos peritos estadísticos y es un caso interesante. Ok, ya que conté mis historias y que a mí me gusta contar cuentos, vean entonces el Z tabular. ¿Qué lo dice aquí? Perdón, aquí lo tengo. Vean que aquí ya no es menos, no es más, sino es menos. ¿Por qué es menos? Productos gratis de por vida, profe. En realidad no, y no, uno cobra. Uno cobra, y para contarles un poco el cuento, viendo en perspectiva, al final al MAKE le dio miedo, entonces no llegaron a todo el proceso. Así que me pagaron menos de lo que yo había pedido, porque no se llegó al juicio, nunca tuve que declarar. Con solo mi informe escrito ya y el informe escrito de otro estadístico. Así que no me dieron productos gratis, es una lástima. Entonces, vean que aquí sería Z tabular, menos, aquí tenemos menos, porque la hipótesis alternativa es mu menor. Y por ser mu menor, es Z de 1 menos alfa. O sea, menos Z de 1 menos 0.01. Y aquí tendríamos que nuestro Z tabular es menos 2.326. ¿Dónde tomé el 2.326? De la misma fórmula. Inf norm stand. Y aquí pongo 0.99. Inf norm stand. Así que les dejo que copien. El punto 99 es porque es el 1 menos alfa. Yo creo que eso, mientras ustedes van copiando, eso le pasa a todos los profesionales. Siempre uno tiene, después de tantos años de trabajar, hay cuentos interesantes. Y cuando uno es profesor, vale la pena contar esos cuentos para que ustedes, cuando ustedes sean profesionales, se topen con esas, tengan más información para tomar las decisiones. Profe, Dígame. perdón ahí por la curiosidad, pero ¿qué hacía en el OIJ? ¿Qué hacía en el OIJ? Bueno, evidentemente si me conocieran personalmente, no tengo pinta de policía del OIJ. Entonces, evidentemente no era investigador, no era policía, era estadístico. Entonces yo trabajé como estadístico del OIJ. Se supone que me contrataron para análisis criminal. Entonces yo iba a trabajar con unos psicólogos y unos criminólogos analizando por qué los asesinos en serie o los estafadores tenían ciertas características psicológicas. Se oye muy chiva, eso era lo que yo quería hacer, pero al final me pusieron a hacer mucho trabajo administrativo y por eso fue que renuncié al OIJ, porque me pusieron a hacer estadísticas administrativas en lugar de estadísticas criminales.
pero era muy interesante aplicar estadística a la criminología, es fascinante y se aplican muchas de las técnicas que aprenden en cuarto año en el curso de multivariado. Entonces, pues sí, se aprovecharon. No fue que se aprovecharon, todo lo contrario, en ese momento la necesidad de los directores del OIJ, que de hecho la directora era doña Linet, y era hacer cuestiones administrativas, fue una lástima, porque en realidad era más interesante lo del análisis criminal. Bueno, entonces, no se aprovecharon y eso era el contexto. Bueno, se estandariza el promedio muestral X barra, o sea, se calcula el Z calculado. Aquí, ¿por qué utilizamos la distribución normal como distribución muestral? Porque tenemos un tamaño muestra mayor a 30. Nuestro tamaño de muestra era 250. ¿Y por qué entonces estamos usando una distribución muestral Z, o sea, la normal estándar? Porque estamos apelando al teorema del límite central. Estamos apelando al teorema del límite central y el teorema del límite central decía que cuando n tiende a infinito, la distribución muestral de este estimador es una normal estándar. Por eso es que estamos usando Z. Ahora, estamos usando Z porque estamos invocando al teorema del límite central. Sin embargo, una profesora que se jubiló el año pasado, ella tenía un criterio muy interesante y decía, vea, bueno, lo mejor les cuento el criterio de Marisabel al final. Ese es otro cuento que me encanta contar. Así que aquí vean que lo que necesitamos es estandarizar. Así que aquí tendríamos 69, que es nuestro X barra, 70, que es mu. S es nuestra desviación estándar y aquí tenemos raíz de 250. Aquí obtenemos entonces menos 1 en el numerador y 0.190 en el denominador. Esto nos lleva a un Z calculado de menos 5.20. Z calculado de menos 5.26. Algo que se me olvidó decirles en el ejemplo pasado, que cuando usamos este método de los cuantilos, este denominador que tenemos es nuestro error estándar. Este denominador que tenemos es nuestro error estándar. Y el error estándar es la desviación estándar de la distribución muestral. Nuestra estimación del error estándar es 0.190. Vean que esto lo estoy calculando a pie. Vean que también les daría decimales distintos. Si aquí en lugar de escribir 0.19, que fue como yo escribí, hacen la relación a esta celda, les darían con decimales un poco distintos. Pero como ya dije, la estadística es la disciplina de la aproximación. Entonces, yo no espero que tengan todos exactamente los mismos decimales. Ok. ¿Van bien? Sí. Si voy muy rápido me dicen, si voy muy lento me dicen, porque si voy muy lento, yo soy capaz de meter el acelerador, como ya lo notaron. Ok, entonces, aquí tenemos el menos 5.26 y ahora se analiza si el Z calculado cae en la zona de rechazo. Ah, bueno, perdón, aquí, bueno, sí, ya sabíamos de dónde salía el menos 2.326. Vean que como la hipótesis alternativa estaba a mano izquierda, o sea, era menor, entonces, perdón, la hipótesis alternativa era mu menor a 70, nuestra zona de rechazo está en la cola izquierda. La zona de no rechazo va desde menos 2.326 hasta más infinito. Y la zona de rechazo va desde menos infinito a menos 2.326. Y, perdón.
Y vean que el menos 5.26, que fue lo que calculamos, el Z calculado, cae en la zona de rechazo. Así que nuestra conclusión sería que se rechaza la hipótesis nula. La conclusión es que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media del peso de los estañones es de 70 libras con un alfa de 0.05. Por cierto, bueno, aquí tienen las conclusiones, les dejo que lo pongan. Y de hecho, como para contarles algo, yo respeto mucho a doña Linet, me parece que es una mujer que ha logrado mucho, llegó a ser la primera directora mujer del OIJ. Sin embargo, precisamente por las razones que yo les dije, que al final pusieron a hacer labores administrativas, esa fue una de las razones por las que yo no voté por doña Linet en estas elecciones, pero sí le reconozco que es una mujer, digamos, es una mujer capaz, pero por eso no voté por doña Linet. Yo no sé cuántos de ustedes son muy jóvenes, así que la probabilidad de que alguno de ustedes haya votado por doña Linet es relativamente baja. Los jóvenes se fueron por otros candidatos. Ok, ¿dudas con el método de los cuantilos? Profe, digamos, ahí yo puedo, perdón, alguien habló antes. No, dele, No, dele. que todo claro, era. Ah, ok, digamos, ahí si yo le saco la distribución, digamos, pongo la fórmula de distribución normal sobre el Z tabular, él me da una probabilidad. Esa es la probabilidad menor. Esa sería una, sí, siempre es, esa probabilidad sería probabilidad de Z menor o igual a algo. Si usa la función de Excel, correcto. Ok, sí, eso es lo que hacíamos antes en introductoria 2, por eso es que estaba como un poco confundido. Así. Sí, precisamente ya Sí. ve, cuando pase al método del p-value, veremos que usamos esas funciones que aprendieron con los profesores de introductoria 2. Ok. Veamos el método de las unidades de medición. Ahora voy a ir un poco más rápido porque ya lo conocen. Transcribo lo que tenía antes. O sea, planteo la hipótesis nula, mu igual a 70, la hipótesis alternativa mu menor a 70. N es igual a 250, alfa igual a 0.01, X barra es 69. Este es nuestro X barra calculado. Y el X barra es el que denominamos X barra calculado. Además, por los cálculos anteriores, sabemos que Z de 0.01 era menos 2.326. O sea, el Z de 0.99 es 2.326. ¿Por qué? El punto 0.1 y el punto 99 la distribución normal es simétrica. Así que esta fórmula la tomé del documento de Word. X barra tabular, aquí sería mu k menos Z de 1 menos alfa. ¿Por qué aquí menos? Porque es mu menor. Pero este menos es precisamente el menos de del Z tabular. Así que el X barra tabular, sería 70, que es lo que tomo de la hipótesis nula, menos 2.326 por 3 entre raíz de 250. O sea, 70 menos 2.326 por 0.19. O sea, es 70 menos 0.44. O sea, esto es 69.56. Por cualquier cosa, si ustedes son vecinos o familiares o conocidos de doña Linet, lo más probable es que doña Linet no se acuerde de mí. Aunque fue mi jefa, pero probablemente no se acuerde de mí. Por si acaso, si le van a contar, uy, el profesor trabajó con usted, doña Linet no se va a acordar de mí.
porque yo no era uno de los preferidos, por cierto. Ok, entonces, perdón por contar tantas estupideces, a veces no, estoy como en el humor de contar estupideces. Bueno, aquí entonces tenemos el 69.56 y nuevamente se observa lo de la zona de rechazo y no rechazo. Vean que la zona de rechazo va de menos infinito a 69.56. La zona de rechazo, la zona de no rechazo va de 69.56 a más infinito. Y aquí vemos dónde cae el X barra. El X barra es 69. Y el 69, como pueden ver, cae aquí. Aquí está el X barra tabular. Cae en la zona de rechazo. Y nuevamente, como el X barra cae en la zona de rechazo, la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el peso promedio es igual a 60 con una significancia de 0.05. Nuevamente, llegamos a la misma conclusión que con el método de los cuantilos. Llegamos a la misma conclusión que con el método de los cuantilos. Les doy un par de minutos para que copien. Profe, en la conclusión no sería igual a 70 y con significancia de 0.01. Tiene toda la razón, ¿ve? Aquí lo tengo mal, muchas gracias. Es igual a 70 con una significancia de 0.01. Tiene toda la razón. Gracias por observarlo. Yo a veces tengo ese tipo de errores. Entonces, para que lo vean. Aquí dice, profe, ¿podría poner de nuevo todo el gráfico, por favor? Claro que sí. Aquí les pongo todo el gráfico junto con la conclusión. Aquí está todo el gráfico. Profe, ¿me puede repetir por qué pusimos la Z tabular negativa? La Z tabular negativa la usamos precisamente porque la hipótesis alternativa es mu. O sea, si hubiera sido mu mayor, aquí hubiera sido positivo. Si es mu menor, aquí es negativo. Ok, sí, igual por ser de cola izquierda, digamos. Por ser de cola izquierda, correcto. Por ser de cola izquierda. Ok. ¿Listos? Ok, entonces. Ahora vamos con el método del pi-value. Y el método del pi-value, como se dijo, se utiliza la información del método de los cuantilos. Como la hipótesis alternativa plantea que mu es 70, aquí sí entonces recuerden que el pi-value es la probabilidad de observar el valor de la muestra o uno más extremo. Los extremos van a ser los valores menores porque la hipótesis alternativa es menor a 70. Aquí a eso sería entonces el pi-value es probabilidad de X barra menor a 69 dado mu igual a 70, o sea, dado la hipótesis nula. Eso sería la probabilidad de que Z sea menor a Z calculado. Esto sería probabilidad de que Z sea menor a menos 5.26. Y aquí vean que ya no necesito usar el 1 menos, porque ya está dado en términos de probabilidad de Z menor. El pi-value nos da 0.000000072. Y eso el pi-value es casi 0. Y la regla de decisión es, se rechaza H0 si el pi-value es menor a alfa.
Como casi cero es menor, aquí tengo que corregirlo, es menor a 0.01, se rechaza la hipótesis nula. Como casi cero es menor a 0.01, se rechaza la hipótesis nula. Y llegamos exactamente a la misma conclusión. ¿Dudas? ¿Observaciones? ¿Dudas? ¿Observaciones? Todo bien, profe. Ok, muy bien, gracias. Profesor, una duda. Díganme, díganme. ¿El p-value puede ser negativo? No, esa es una No, excelente ¿verdad? observación, porque es una probabilidad. Ah, Sí. listo. Entonces, sí, la observación de Iván es muy importante porque en realidad todo este tipo de preguntas son muy importantes porque yo en exámenes he visto gente que me ha puesto p-values negativos. Entonces, si ustedes ven p-values negativos o mayores a 1, es que lo tienen malo, porque el p-value es una probabilidad. A pesar de que aquí había una profesora muy buena, no sé cuántos de ustedes la conocieron, se fue hace año y medio, la profesora Marcela Alfaro decidió irse a trabajar a Estados Unidos como profesora también. Ella argumentaba que el p-value no es técnicamente una probabilidad. Y ahí ella entraba en ciertos criterios, tanto epistemológicos como metodológicos, que no vamos a ver aquí, porque yo en realidad no concuerdo con ella, pero para que vean cómo hay diferencias de criterios. Ok. Vamos entonces, profe, disculpe, ¿puede poner el último del p-value? La fórmula. Esta sería. Esta es la fórmula. Se las voy a copiar del chat, por si acaso. Ahí está. Ok. Vamos entonces con el tercer caso. Recuerden que esto lo usamos para el ejemplo de bondad de ajuste. Dice, en una investigación de hábitos de gasto de alimento entre amas de casa de una cierta comunidad, una muestra de 9 amas de casa nos da gastos semanales de 49,000, 53,000, 65,000, 52,000, 74,000, 54,000, 68,000, 54,000, 63,000 colones. Pruebe que la media de la población difiere de 65,000 colones semanales con alfa de 0.10. Aquí vean entonces que la hipótesis nula se refiere a la media de la población que difiere, aquí explícitamente se dice difiere de 65,000 colones. Tenemos una muestra de 9, o sea, tenemos una muestra pequeña. Y aparte la desviación estándar proviene de la muestra. ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué la desviación estándar proviene de la muestra? O algo que no he hecho hoy, entonces no, mejor. Vamos a ver, preguntémosle a Génesis. Génesis, dígame un número entre el 1 y el 10. 8. 8. Entonces sería hacia abajo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keila, ya le pregunté, yo le pregunté la vez pasada, Keila. Sí, profe. Sí, qué suerte tiene usted de que le vuelva a preguntar, ¿verdad? Debería de sentirse afortunada. Pero la próxima vez si me sale usted, no se preocupe, no le voy a volver a preguntar para no sentir que le estoy presionando. Pero dado que me salió, entonces, ¿por qué aquí, Keila? ¿Por qué diremos que la desviación estándar sale de la muestra? Aquí. O se lo voy a preguntar de esta forma. ¿Dónde está la desviación estándar en ese enunciado? En los gastos semanales. En los gastos semanales, correcto. Excelente observación. La tenemos que calcular a partir de esos gastos semanales. Por eso es que la desviación estándar proviene de la muestra, porque la tenemos que calcular, excelente, como lo dijo Keila, a partir de estos gastos semanales. Tenemos que calcularlo. Excelente, muy bien, excelente. Y vean que también, de acuerdo a lo que dijimos, como el tamaño de muestra es menor a 9,
La desviación estándar es menor a 30, o sea, es 9. La desviación estándar proviene de la muestra. Técnicamente, lo que les enseñaron en Introductoria 2 es que tendríamos que usar la T de student. Pero para usar la T de student hay un requisito más. Y el supuesto es que la muestra proviene de una distribución normal. ¿Cómo vemos eso? Bueno, lo vemos con la prueba de Shapiro o la prueba de Kolmogorov-Smirnov que vimos en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada, a pesar de que estábamos usando un alfa más estricto, un alfa de 0.05, no se rechazó la hipótesis nula. Entonces, en este caso, utilizamos la prueba de Shapiro y la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si se cumple el supuesto de normalidad. Como no rechazamos la hipótesis nula, podríamos argumentar de la prueba de Shapiro, de la de Kolmogorov-Smirnov, podemos suponer que sí se cumple la normalidad. Y por eso es que podemos usar la T de estudio. Si hubiéramos rechazado la hipótesis nula y la hipótesis alternativa con la prueba de Shapiro, con la de Kolmogorov-Smirnov, entonces no hubiéramos podido usar la prueba T de estudio. ¿Qué prueba usamos? Hubiéramos tenido que usar la prueba de la mediana, o sea, una prueba no paramétrica. Así que estos datos los voy a usar para ilustrar la prueba T de student, pero también para ilustrar la prueba no paramétrica. Así que vamos aquí. Ustedes pueden, vamos a ver qué lo dice, la prueba de la media, la prueba T. Ok. Aquí está la prueba T. Ok, entonces es el enunciado que tenía antes, no lo voy a copiar porque ese enunciado ya se los había mostrado. Si ustedes quieren lo copian. Se plantea la hipótesis, perdón, perdón, aquí estoy usando, aquí está. Aquí la prueba T. Entonces, recuérdese que la prueba T supone que la variable original se distribuye normalmente. Hay que usar alguna prueba de bondad de ajuste para analizar si se puede suponer normalidad. Si se puede suponer normalidad, se usa la prueba T. Si no se puede suponer normalidad, se usa la prueba de la mediana, que ahorita la vamos a ver. Vamos a empezar con la prueba T. Y voy a seguir con exactamente el mismo procedimiento. Con el método, voy a empezar con el método de los cuantilos. Vean que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa serían mu igual a 65 y mu distinto a 65. ¿Por qué mu distinto? Porque el enunciado nos decía, pruebe que la media de la población difiere de 65,000 colones. Pruebe que la media de la población difiere de 65,000 colones. N es 9, alfa punto 10. Ponemos los datos, vean que están en miles de colones, así que lo podemos poner de esta forma. Y como vamos a usar el método de los cuantilos, se calcula el T tabular. Y el T tabular, aquí serían dos valores, más menos, ponemos, de T de 1 menos alfa medios, porque aquí sería de 2 colas. Y con N menos 1 grados de libertad. O sea, es T de 1 menos punto 10, T de 1 menos punto 10 medios, con 9 menos 1 grados de libertad. O sea, es más menos T de punto 95 con 8 grados de libertad. Y por eso es que aquí obtengo el 1.86. Porque el 1.86 uso inf T de 2 colas. Aquí pondría el punto 1, no el punto 95, porque estoy usando el T de 2 colas. Punto 1, aquí pongo el alfa de punto 10 con 8 grados de libertad. Aquí pongo el alfa, porque estoy usando la fórmula, la función de inf T 2 colas. Repito, pongo el alfa de punto 10
porque estoy usando la función inf de dos colas. Profe, una pregunta, ¿cómo se calculan los grados de libertad? En este caso, porque es una prueba de una media, los grados de libertad son n-1. N-1, ok, listo. Por mientras, la pregunta de Iván es muy buena. Por mientras, hoy sigamos con la fórmula. La fórmula o la teoría les dijo que como es para una media, tenemos n-1 grados de libertad. Espero que antes del examen discutamos un poquito el concepto de grados de libertad, pero eso lo vamos a dejar para la clase antes del examen. Ok, tengo 1.86. Les voy a copiar la función al chat, por si acaso. Dice, profe, ¿usted cree que podría poner el recordatorio anterior completo, por favor? ¿Cuál recordatorio, Daniel? Uy, perdón. Es el que dice como recuerde, es como Ah, está sí. arriba, después de la prueba T. Ese recordatorio se los voy a copiar en el chat. Gracias, profe. Gracias a usted, Daniel. Gracias por preguntar. Se los puse en el chat para que lo tengan. Profe, en el T tabular 1 menos punto 10 no es punto 90. Correcto. Eso, y gracias por, ¿quién fue el que lo preguntó? José Pablo. Gracias por preguntar esto, José Pablo, porque aquí este es el problema de Excel, de que Excel tiene varias formas de hacerlo. Como estamos usando alfa medios porque es de dos colas, entonces debería ser t de punto 95. Pero yo usé esta función que se llama inft dos colas. Pero yo pude haber usado otra función. Yo pude haber usado la función inf y aquí se hubiera puesto 0.95 y 8. Y vean que me da el 1.86. En realidad, 1 menos punto 10 es punto 90, pero depende de cuál función use. Si uso inft nada más, entonces pongo el punto 95 que calculé aquí. Si uso inft dos colas, más bien aquí tengo que poner el alfa, 0.1. Y vean que me da lo mismo. Es una cuestión de cuál función usa. Gracias, José Pablo, por la pregunta. Les voy a poner esta otra función para que ustedes decidan cuál usar. Espero no enredarlos porque este es, yo creo que el único problema de usar Excel para estos cálculos, o R incluso, de que hay distintas funciones para lo mismo. Entonces, eso a veces No, pero puede... ¿por qué, perdón, por qué 0.95 y no 0.90? Porque vean, porque es una prueba de dos colas. Y aquí estoy usando T de 1 menos alfa medios. Y el T de 1 menos alfa medios me da punto Ah, 9. ok, alfa medio 0. Ok. Porque esta función, recuerden que la función int es la probabilidad de que T sea menor o igual a algo. O sea, es la cola izquierda. Mientras que esta función int dos colas es la probabilidad de las dos colas sumadas. Por eso es que pongo el alfa. Gracias por la pregunta. Y entonces aquí, ¿qué nos hace falta? Calcular la media y se estandariza para calcular el T calculado. Como tengo los datos, la media se calcula como promedio de esta información y la desviación estándar se calcula con la función desbest. Se calcula con la función desbest.
Ok. Uso del best. Y vean que me da 861, que es lo que tengo aquí. El t calculado es x barra menos mu entre s raíz de n, o sea, 5911 menos 65, que era lo que tenía en la hipótesis nula, entre 8.61 entre raíz de 9. Y aquí vean que ya lo estoy calculando directamente. Me da menos 2.052. Les voy a poner como lo calculé. Aproveché, lo que hice fue lo que aprenden en el colegio, extremos por extremos, entre intermedios, entre intermedios. O sea, por eso es que hice 3 por punto 5911 menos 65, porque 3 es la raíz de 9, raíz cuadrada de 9 entre el 8.61. Aquí no quise calcular el error estándar como lo venía haciendo, paso a paso. Y me da menos 2.052. El t calculado me da menos 2.052. Profe, Dígame. entonces ese T tabular serían los intervalos de confianza simétricos, ¿verdad? Serían, en este caso, como están los cuantilos, son los cuantilos Ujú. equivalentes al intervalo de confianza, correcto. Ok, Aunque no es exactamente el intervalo de confianza, porque este está centrado en 0. Así que no es exactamente los intervalos de confianza, pero, digamos, son equivalentes a zonas de confianza, digamos así. ok, ok. Tenemos el menos 2.52 y nuevamente se observa si el t calculado cae en la zona de no rechazo. Creo que aquí, por alguna razón, no. Véanlo aquí, la zona de rechazo va desde menos 1.86 a 1.86, porque tenía el más menos. Tengo dos colas, así que tengo dos zonas de rechazo. La que va de menos infinito al menos 1.86 y la que va de 1.86 a más infinito, y la zona de no rechazo, que está entre menos 1.86 y 1.86. Precisamente por eso decía Iván que es equivalente a un intervalo de confianza. Esta zona de no rechazo es que está en este intervalo, entre menos 1.86 y 1.86. Y nuestro t calculado, el menos 2.05, vean que el menos 2.05 cae en la zona de el menos 2.05 cae aquí en la zona de rechazo. Así que la conclusión sería que se rechaza la hipótesis nula. Los dejo para que lo dibujen. Los dejo para que lo dibujen. Ok. Entonces la conclusión sería se hace la conclusión, como el t calculado cae en la zona de rechazo, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media es igual a 65,000 colones, con una significancia del 10%. Vean que pudimos
hacer o usar la distribución T de estudiante como distribución muestral, porque la prueba de Shapiro y la prueba de Kolmogorov-Smirnov nos sugirieron que sí podíamos suponer normalidad. Esto lo voy a reiterar. Aquí no voy a usar el método de las unidades de medición, pero vean que el método de las unidades de medición ustedes lo podrían calcular como lo hemos visto antes. Voy a ir directamente al método del pi-value. Se realiza el procedimiento para calcular el T calculado como se hizo anteriormente. Y aquí vean que aquí se vuelve más complicado, porque como es una prueba de dos colas, el pi-value es la probabilidad de que T sea menor o igual a menos T al menos valor absoluto de T calculado, con n-1 grados de libertad, más la probabilidad de que T sea mayor o igual al positivo del valor absoluto de T calculado, con n-1 grados de libertad. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos dos colas, podríamos tener dos extremos, o en los positivos o en los negativos. Así que sería la probabilidad de que T sea menor o igual a menos valor absoluto de menos 2.052, más la probabilidad de que T sea mayor a positivo del valor absoluto de menos 2.052. Ambos con 8 grados de libertad. Y vean que este, como ya está planteado en T menor o igual, lo dejamos así. Pero esta segunda parte que dice T mayor, la debemos de transformar a T menor. Así que esto sería equivalente a más 1 menos probabilidad de T menor a 2.052. La probabilidad de que T sea menor a menos 2.052 con 8 grados de libertad es 0.0371. Y la probabilidad de que T sea menor a 2.052 es 0.9629. ¿Cómo obtuve esto? Y perdón que esto lo hice muy rápido, creo que no tengo la función. Esta parte. Probabilidad de T menor a menos 2.052. Lo que uso es distribución T. Aquí voy a usar el que se llama cola derecha, distribución T-N. Y aquí pongo el menos 2.052,8. Me hizo falta y el verdadero también. Y coma verdadero. Es el 0.0370. Mientras que esta probabilidad de T menor a 2.052 es esto mismo, pero aquí en lugar de ponerlo en negativo, lo pongo en positivo. Les voy a poner la función. Vean que sería la misma función para ambos, pero en uno pongo 2.052 y en el otro menos 2.052. Es este 0.0371 y este 0.9629 que tengo aquí. El pi-value me da 0.074. Y se rechaza si el pi-value es menor al alfa. O sea, como 0.0743 es menor a 0.10, entonces se rechaza H0. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media es igual a 65,000 colones con una significancia del 10%. Les dejo a que en la casa traten de hacerlo con el método de las unidades de medición para ver si llegan a las mismas conclusiones. A ver, les doy unos minutos para que lo revisen. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden hacer. Profe, una pregunta. En la segunda parte del pi-value se cambia de signo por ser de dos colas.
Por ser de 2 colas, es que vea toda la secuencia. Es probabilidad de t menor o igual a menos t calculado, menos valor absoluto del t calculado, porque esa es la cola izquierda. La cola derecha es probabilidad de t mayor o igual a t calculado. Y este mayor o igual, para poder usar las funciones, es que después lo tenemos que transformar en 1 menos probabilidad de t menor o igual. Por eso es que se calcula de esa forma. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, profe, ya está mejor, gracias. Ok. Profe, Dígame, Iván. me estaba acordando que en Intro 2, cuando era de 2 colas, no me acuerdo en cuál, se multiplicaba 2 por y la probabilidad, pero no sé, no me acuerdo bien, pero no sé si se podría hacer en este. Claro que sí. Vea lo interesante. A mí me gusta plantearlo de esta forma para que vean el concepto, de que el concepto es que el p-value es el valor de la muestra o uno más extremo. Entonces, ¿cómo definimos los más extremos? Pero en realidad, si ustedes calculan el de la cola izquierda, vean a qué es equivalente 1 menos la probabilidad de t menor a 2.052. 1 menos este. Y vean que me da 0.037. En otras palabras, este 0.074 es el 0.037 más 0.037. O sea, 0.037 entre 2. Así que el multiplicar por 2 es una forma rápida de calcularlo por las equivalencias algebraicas. Técnicamente todo viene de este planteamiento, pero lo puede hacer así. Si usted quiere, lo puede hacer así como aprendieron con el profesor de Introductoria 2 y yo no se los pongo mal, no se los pondría bueno. Listo, profe. Lo importante es que entiendan el concepto. Ah, bueno, no, perdón, aquí tenía el método de las unidades de medición. Ajá, yo sí lo tenía aquí. Se los dejo a que lo hagan en la casa. Ah, bueno, Francisco, adelante. Profe, ¿hay algún tipo de ejercicio en el que sea excluyente eso de multiplicar por 2? Con pruebas de 2 colas se puede hacer multiplicar por 2. Con distribuciones muestrales simétricas. Ajá. Si la distribución muestral no es simétrica, no se puede multiplicar por 2. Ah, bueno, esa era la consulta. Muchas gracias. Okay. Aquí voy a ir rápido, nada más para que vean, se los dejo en la casa, que vean el video, cómo lo harían con las unidades de medición. Es lo mismo, el X barra tabular, aquí más bien tienen, era el más o menos 1.86. Aquí usarían 65 más o menos 1.86 por 8.61 raíz de 9. Y aquí tenían, esta es la zona de rechazo y de no rechazo, planteada planteada en términos de las unidades de medición. Lo estoy haciendo rápido porque vean que es la misma lógica. Ustedes pueden ver el video que está en el canal de YouTube y también, como buena práctica, ustedes podrían tratar de hacerlo. Pero vean que se llega a la misma conclusión porque la zona de no rechazo está entre 59.66 y 70.34 y el X barra era 59.11. El 59.11 cae en la zona de rechazo. Francisco, ¿usted todavía tiene pregunta o no? No. No, profe, dejé la mano levantada, disculpe. Ok. No, yo la volví a levantar, perdón. Ok. Ok. Lo dejo porque me gustaría en los próximos 8 minutos, si voy a ir muy rápido, que veamos la prueba de la mediana. ¿Qué pasaría si con la prueba de Shapiro y con la prueba de Kolmogorov-Smirnov no hubiéramos podido suponer normalidad porque se hubiera rechazado la hipótesis nula de la prueba de Shapiro o de la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Si no podemos suponer normalidad, escogemos una prueba no paramétrica. Y la prueba no paramétrica en este caso es la prueba de la mediana. La prueba no paramétrica es la prueba de la mediana. Aquí la hipótesis nula ya no pondríamos mu igual a 65, sino que ponemos mu ed para referirnos a que estamos analizando la mediana. Porque a pesar de que el enunciado hablaba de promedios, como sabemos que no se cumple la distribución normal, podemos plantearlo en términos de medianas.
En otras palabras, que la mediana es el estimador de la media población del parámetro. Así que plantearíamos la hipótesis nula de esta forma. Tenemos n igual 9 y alfa punto 10. Y el primer paso que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Así que les doy tiempo para que copien esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahora estamos con el mismo ejemplo, resolviéndolo con la prueba de la mediana. Es el mismo ejemplo, pero ahora lo estamos resolviendo con la prueba de la mediana. Profe, permiso, ¿por qué era que poníamos mu et? Porque lo estamos haciendo con la mediana. Ah, Como la prueba de la mediana, lo estamos planteando en términos de la mediana. gracias, profe. Francisco. Profe, disculpe, con la mediana también acumulamos el error de la prueba anterior, digamos, de la Kolmogorov. No, más bien aquí el cuento, sí, el cuento es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si rechazamos la hipótesis nula de la Kolmogorov? En otras palabras, si no hubiéramos podido suponer normalidad. Si no hubiéramos podido suponer normalidad, entonces preferimos usar la prueba de la mediana. Así es un poco el cuento. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿ya lo copiaron esto? Ok, se ordenan los datos de menor a mayor. Y ahora vean lo que tenemos. Recuerden este 65. Recuerden este 65 que está en la hipótesis nula. Así que ahora lo que hacemos es que se cuenta cuántos valores son menores a la mediana poblacional y cuántos valores son mayores a la mediana poblacional. Los que son iguales se dejan en blanco. Los menores se ponen en rojo, los mayores en verde, aunque ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. El rojo y verde fue por hacerle un homenaje a la Asociación Deportiva Guanacasteca. Están jugando muy bien. Con Brandon Aguilera y Anthony Contreras. Ok, entonces, Y menos es la cantidad de valores menores a la mediana. Y más es la cantidad de valores mayores a la mediana. Los que nos van a clasificar al mundial, sí, yo creo lo mismo, Daniel. Estos chamaquillos que son casi de la edad de ustedes, al menos la edad de ellos es más cercana a la mía. Sí, yo creo que son los que nos van a clasificar al mundial. Y no solo eso, ojalá que sean ellos a los que los pongan a jugar en el mundial. Porque si verdaderamente clasificamos, yo honestamente preferiría ver jugar a esos chamaquillos que con todo el respeto y la admiración que le tengo, que a Brian Ruiz y al Trailer. Entonces, vean que aquí tendríamos una nueva, sí, no lo puedo evitar, yo creo que ya para la posteridad será el Trailer. Entonces, vean que ahora tengo un nuevo tamaño muestra. ¿Por qué pierdo 1 en el tamaño muestra? Porque ya no tengo N9, sino N8, porque perdí este valor. Este valor 65 era igual a la mediana, entonces no es ni mayor ni menor, es igual. Y como la hipótesis alternativa era mu diferente, tenemos una prueba de 2 colas. El p-value entonces sería 2 por, como lo decía ahora Iván. Aquí usamos el 2 por. La probabilidad de Y menor o igual al mínimo entre Y más y Y menos. Dado N asterisco igual a 8 y P igual a 0.5. El p-value sería 2 por la probabilidad de Y menor o igual al mínimo entre 6 y 2. ¿Y cuál es el mínimo entre 6 y 2? Es 2.
dado n igual 8 y p igual a 0.5. Y el p-value utilizaría esta forma. Y perdón, aquí tengo que corregirlo porque a mí me hizo falta multiplicar por 2 aquí. Así que esto está malo. Creo que en el video hay que corregirlo porque esto está malo en el video. 289. Vean entonces la fórmula. Hago 2 por la distribución binomial de 2, porque esto es y menor o igual a 2, n8, p igual a 0.5 y verdadero. ¿Esta por qué es una prueba no paramétrica? Porque no estoy utilizando como distribución muestral una distribución basada en la distribución normal o alguna distribución derivada, sino que estoy utilizando una distribución para variable discreta, en este caso la distribución binomial, para calcular el p-value. ¿Por qué el P de arriba es 0.5? Excelente pregunta. ¿Por qué el P es 0.5? Porque recuerden que bajo el supuesto de la hipótesis nula, o sea, condicional a la hipótesis nula, la mediana debería de partir la muestra en dos mitades. El 50% debería ser menor a la mediana y el 50% mayor a la mediana. Por eso es que se usa el P igual a 0.5. Francisco. ¿No? Profe, en este caso es siempre porque es menor a 30. Y sí, en este caso porque es menor a 30. Aunque ahorita amplío un poco. Valeria. Profe, porque porque la media poblacional que dice en el ejercicio es la que se usa como mediana y no la mediana sacada de la muestra? Porque recuerden que esa mediana es la que estamos utilizando para plantear la hipótesis nula. O sea, recuerden que la hipótesis nula no se saca de la muestra, se saca de los valores históricos. Entonces, estamos asumiendo que la media poblacional es igual a la mediana. Correcto. Ok. Ese sería el supuesto. Y vean que nos da 0.289. Y como 0.289 es mayor a 0.10, entonces no se rechaza HC. No hay suficiente evidencia estadística. Déjeme para terminar. No hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la mediana es igual a 65,000 colones con una significancia de 0.10. Así que en este caso no rechazamos la hipótesis nula. Ahora sí, Iván, adelante. ¿Qué tan común es usar esta prueba ya así en la vida profesional? Sí, ya casi le contesto esta pregunta. Déjeme para cerrar con esto. La pregunta de Iván es buena y es como la antesala o el preludio a lo que yo voy a decir. Para efectos de la receta, lo que se acostumbra es que si se cumple el supuesto de normalidad, se usa la paramétrica. Si no se cumple el supuesto de normalidad, se usa la no paramétrica. Así es más o menos la receta. ¿Por qué es que cuando se cumple el supuesto de normalidad, se prefiere la paramétrica? Vean que estamos usando los mismos datos. Con la prueba T, o sea, con la distribución T, rechazamos la hipótesis nula. Con la prueba de la mediana, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque las pruebas no paramétricas son más conservadoras. Y por eso es que preferimos, en este caso, las pruebas paramétricas. Sobre todo, y ahora para contestarle a Iván, sobre todo cuando tenemos tamaños de muestra grandes. Porque si tenemos tamaños de muestra grandes, podemos invocar el teorema del límite central. Entonces vamos a tener más potencia. Así que con esto se los contesto. Y en el examen, eso es lo que yo esperaría. Ahora, en la vida real, la mayoría de los estadísticos usan las pruebas paramétricas porque son más potentes. Pero si ustedes quieren, como estadísticos, ya cuando se gradúen, ustedes pueden decidir ser no paramétricos. ¿Cuál es la ventaja de los no paramétricos? Que ustedes pueden, que no es necesario, o sea, la cantidad de supuestos que ustedes tienen que hacer
es menor. O sea, las pruebas no paramétricas son menos restrictivas. Y ustedes podrían usar la prueba de la mediana con muestras de tamaño 1000, de tamaño 2000, de tamaño 10,000. Perfectamente se puede hacer. Sobre todo con paquetes como R que lo permiten. De hecho, yo enseño en la maestría el curso de, bueno, en estos momentos yo no lo estoy enseñando, es otro profesor, pero yo lo he enseñado, el curso de análisis de supervivencia. Y es muy interesante porque entre los estadísticos así ortodoxos, cuando hacen análisis de supervivencia, prefieren ser no paramétricos o semiparamétricos que paramétricos. Yo que soy demógrafo, yo prefiero ser paramétrico en análisis de supervivencia, pero la mayoría de los estadísticos hardcore, cuando hacen análisis de supervivencia, prefieren ser no paramétricos. Y eso es toda una escuela, y ustedes cuando se gradúen, si todo lo quieren hacer con estadística no paramétrica, les queda en convencer al cliente de que estos métodos tan conservadores son útiles y queden ustedes. Entonces ya les dije la receta de lo que yo esperaría en el examen, pero también les dije qué es lo que ocurre en la vida real. ¿Alguna otra duda? ¿Observación? ¿No? José Pablo. Sí, pero nada más que me perdí cuando usted usó el comando de distribución binomial. ¿Por qué era que se usaba la binomial? Es que yo sé que tiene que ver algo con el hecho de que sea no paramétrica o paramétrica, pero no entendí el por qué. Es precisamente porque es no paramétrica. Entonces, como lo que estamos es contando con una muestra fija, lo que vamos a decir es que lo que tenemos es una distribución binomial. Porque estamos contando. Vea que nuestro estadístico de prueba ya no es el X barra. Nuestro estadístico de prueba, o sea, nuestro estimador, es el conteo, el 2 y el 6. Y un conteo es una variable discreta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, al ser las 9:55, les recomendaría que ya partiéramos para que ustedes entren descansados al modelos probabilísticos discretos y yo pueda tomar agua para empezar con el grupo 2. Recuerden que la próxima clase solo la haríamos de 8 a 8:50 porque tengo un compromiso a las 9 y les recomendaría que revisen el primer video de R que está en el canal de YouTube. Les recomendaría para que ya lo lleven visto, por favor. Profe, ¿de qué es la maestría que da la U? Hay una maestría académica y una maestría profesional en estadística. Y la U da un montón de maestrías. Entonces, si ustedes quieren, no es necesario que sigan la maestría en estadística, pero la mayoría de los graduados siguen la maestría en estadística. Bueno, listos. Fue un gusto. Que pasen bien. Muchas gracias, profe. Profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. ¿Usted iba a decir algo, David? Sí, profe, le iba a preguntar que si, digamos, yo tengo clase de estadística computacional ahorita como a la 1, de 1 a 3 más o menos. Sí. Le iba a preguntar que si después de la clase me podría, digamos, para hora, digamos, para, ¿cómo es que se dice? Recording in Hora de progress. consulta. Sí, hora de consulta. Sí, de hecho la hora de consulta es de 3 a 5 hoy. Ok, sí, entonces por eso le decía. Recording stopped. Sí, yo les voy a mandar un mensaje al chat, entonces usted me contesta en el chat. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, que pasen bien.